La mayoría de la gente cree que la serpiente del Edén era el mismísimo Satanás, un ángel caído disfrazado, un impostor que se deslizaba entre los árboles, susurrando la muerte en el corazón del paraíso. Pero ¿y si eso no fuera lo que realmente ocurrió? ¿Y si la serpiente era solo un recipiente, una criatura habitada no por Satanás, sino por algo más antiguo, algo sin nombre? ¿Y si el espíritu dentro de la serpiente no era el enemigo que nos enseñaron a odiar, sino una fuerza olvidada que una vez estuvo ante el trono? En Génesis, la serpiente aparece de repente, sin introducción, sin antecedentes. Habla, tienta, sabe cosas que ningún animal debería. Sin embargo, en ningún lugar del texto se dice, este era Satanás. La identificación viene después, siglos después. E incluso en Apocalipsis, cuando se usa el término esa serpiente antigua, se interpreta como Satanás. Pero ¿podría ser un título, no una persona? ¿Podría referirse a una clase de seres o a un espíritu que se mueve a través de la historia? Muchas tradiciones antiguas, judías, cristianas e incluso gnósticas hablaban de un espíritu de caos anterior a la rebelión de Satanás. Una fuerza que habitaba en serpientes, dragones y criaturas marinas, siempre cerca del conocimiento, siempre resistiéndose al orden. Algunos creían que este espíritu no era maligno en esencia, sino salvaje, indómito, ajeno a la jerarquía divina. Y cuando Dios creó el Edén, se acercó demasiado y entró. Esto lo cambia todo, porque si la serpiente era simplemente un animal, pero poseída por un espíritu que no era Satanás, entonces la historia de la caída se vuelve algo más profundo. No se trata solo de la desobediencia del hombre a Dios. Se trata de una guerra invisible, ya en marcha, que se deslizó en la creación, a través de la boca de una serpiente. En el libro de Enoc se hace referencia a espíritus que no provenían de la tierra ni del cielo, sino de los espacios intermedios. Se trataba de entidades que no caían como los vigilantes, ni permanecían de pie como los ángeles. Se movían cambiando de reino. Algunos eruditos creen que esto podría explicar la serpiente del Edén. No era un demonio ni un ángel, sino una fuerza incorpórea que la usaba como vehículo. La palabra hebrea para serpiente, nachash, puede significar el que brilla, encantador o adivino. No es el lenguaje de un simple reptil, implica inteligencia, autoridad, incluso presencia espiritual. ¿Podría esto sugerir que la serpiente era más que carne? ¿Podría haber sido influenciada o incluso habitada por un ser con acceso a un conocimiento que el hombre nunca estuvo destinado a escuchar? Hay fragmentos de tradición mística que describen un espíritu de oposición divina, no malvado en el sentido satánico, sino resistente por diseño, creado para poner a prueba, un retador, una frontera entre el orden y el caos. ¿Y si ese fuera el espíritu que entró en la serpiente? No para destruir a la humanidad, sino para exponerla, para ponerla a prueba, tal como los ángeles fueron puestos a prueba en el cielo. Esto significaría que Eva no fue simplemente engañada, sino que fue el objetivo. No por ser débil, sino porque poseía la clave de la multiplicación, de la vida, del legado. Y el espíritu que entró en la serpiente no solo quería que cayera, quería reescribir la historia de la creación a través de ella, no con una mentira, sino con una verdad dicha demasiado pronto. Cuanto más observamos, más claro se vuelve. La serpiente no actuaba sola, era un portavoz, y la voz tras ella no hablaba al azar, sino de memoria. Sabía lo que representaba el árbol, sabía lo que sucedería cuando Eva extendiera la mano. Y, sin embargo, dijo, no moriréis. No como una mentira, sino como un desafío a la advertencia divina. No era solo una tentación, sino una confrontación.
Este espíritu que entró en la serpiente podría ser anterior a la caída de Lucifer. Algunos místicos primitivos creían que antes de que Satanás fuera derribado, ya existían espíritus operando en las profundidades, entidades de conciencia pura, sin forma, que rondaban cerca de la frontera entre la luz y el vacío. No eran demonios, no eran ángeles caídos, eran fuerzas residuales de antes de la creación, y uno de ellos pudo haber hablado en el Edén. Por eso la serpiente desaparece tras la caída. Es maldita, sí, obligada a arrastrarse, silenciada, condenada a comer polvo. Pero Dios no la arroja al infierno, no la nombra Satanás, la trata como una herramienta que cumplió su oscuro propósito, y el espíritu que habita en su interior desaparece del texto, casi como si nunca hubiera existido, casi como si no se hubiera querido identificar. Pero ese es el verdadero peligro, porque lo que no tiene nombre puede regresar, lo que no se reconoce puede volver a hablar. Y si este espíritu aún existe, si aún se mueve sin ser visto, entonces su mayor poder no residía en el Edén, sino en hacernos creer que solo era una serpiente, o peor aún, que solo era el diablo. Algunas sectas cristianas antiguas, catalogadas durante mucho tiempo como heréticas, creían que el Edén no era solo un jardín, sino un campo de pruebas, y que la serpiente era el primer adversario permitido. Afirmaban que el espíritu que entró no era Satanás, sino un probador anónimo, al que Dios permitió revelar la profundidad del deseo humano, no para destruirnos, sino para exponer lo que habitaba en nuestro interior desde el principio. Por eso la voz de la serpiente aún resuena a través del tiempo, no en el siseo de los reptiles, sino en las dudas silenciosas que distorsionan la verdad para dominarla. El mismo espíritu que le susurró a Eva aún le susurra a esta generación. ¿De verdad está prohibido? ¿De verdad te castigaría Dios? No ordena, sugiere, y esa sugestión suele ser más peligrosa que un ataque. Y si esta verdad te resuena, no te la guardes. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí confrontamos lo que otros temen decir, y ahora tenemos un área exclusiva para miembros. Al unirte, nos ayudas a seguir desvelando los misterios ocultos en los fundamentos de las Escrituras. Simplemente haz clic en Únete junto a Suscríbete y acompáñanos en este viaje. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Queremos ver hasta dónde llegan estas verdades. Tu comentario podría ayudar a alguien más a ver la luz, alguien que todavía escuchaba la voz equivocada. Los profetas solían hablar en capas, sobre bestias, cuernos, tronos y voces, pero ocultos en esos símbolos podrían estar los reflejos de ese mismo espíritu. En las visiones de Daniel, las bestias surgen no solo del mar, sino del caos espiritual. En Apocalipsis aparece un dragón, pero también un falso profeta, una segunda bestia, y se insinúa de nuevo la presencia de serpientes. ¿Será que lo que entró en la serpiente del Edén nunca salió, sino que solo cambió de forma? Porque el mal rara vez se manifiesta de la misma manera dos veces. Se adapta, evoluciona, y quizás ese espíritu, una vez revelado en el Edén, luego llevó coronas, luego templos, luego ideologías. Quizás ya no habla a través de reptiles, sino a través de sistemas, a través de doctrinas que distorsionan la verdad, redefinen el bien y el mal y recrean el Edén a la inversa. Un mundo donde todo está permitido y nada es sagrado. Esto significaría que no solo lidiamos con la tentación, sino que nos enfrentamos a una inteligencia ancestral, paciente y sutil, que opera tras el lenguaje y la imagen. Y si la Iglesia ha olvidado su nombre, es porque nunca lo tuvo. El espíritu que entró en la serpiente precedió a los nombres, precedió a la caída de los ángeles.
precedió al tiempo y podría regresar, no a través del Edén, sino por influencia, a través de voces que distorsionan las escrituras, a través de visiones que parecen santas, pero que apuntan al yo, a través de revelaciones que parecen divinas, pero que provienen de un patrón familiar. Uno que siempre pregunta, ¿dijo Dios realmente? El peligro hoy no reside en una serpiente escondida entre los árboles, sino en un espíritu oculto entre las verdades. Una voz que se esconde en una revelación a medias, en una santidad distorsionada, en promesas que imitan a Dios, pero niegan su orden. Así es como sobrevive la antigua presencia, no atacando a la iglesia, sino seduciéndola, entrando por donde antes entraba, a través de lo que parece sabio, deseable, incluso divino. Muchos creen que nos acercamos al fin de los tiempos y sin embargo solo esperan a la bestia, al dragón, al falso profeta. Pero, ¿y si el verdadero engaño no llega como una bestia, sino como un susurro? ¿Y si la batalla final no comienza con fuego, sino con confusión? Con la reaparición de la voz que lo inició todo, el mismo espíritu que recorrió el Edén, ahora envuelto en una luz religiosa. Jesús advirtió que surgirían falsos cristos y falsos profetas, no solo mentirosos, sino realizadores de señales y prodigios, milagros que deslumbran, enseñanzas que conmueven a multitudes, revelaciones que parecen puras, pero que desvían el alma de la verdad. ¿Podría ser esta la forma final de ese espíritu antiguo? No como una serpiente, sino como un maestro, porque la serpiente no mintió al decir serán como Dios. La mentira fue que podrían alcanzar ese lugar sin obediencia, que podrían alcanzar la gloria sin santidad. Ese es el mismo mensaje hoy. Nuevos términos, nuevas vestiduras, pero el mismo engaño central, que los límites de Dios son cadenas, no protección. Y detrás de ese mensaje, el mismo espíritu aún acecha. Hay quienes buscan nuevas revelaciones y al hacerlo se abren a viejos espíritus con nuevos nombres. No toda voz que dice Señor, Señor proviene de lo alto. Algunos tienen agendas antiguas y algunos creyentes, ávidos de misterios más profundos, sin saberlo, invitan a la misma presencia que una vez poseyó a la serpiente. Lo llaman intuición, lo llaman revelación, pero es el mismo susurro revestido de luz. El apóstol Pablo advirtió sobre un tiempo en el que la gente ya no soportaría la sana doctrina, sino que iría tras maestros que dicen lo que les pica el oído. Ese tiempo no llegará, ya está aquí. Y lo que buscan no es la verdad, sino la afirmación. La serpiente lo sabe, siempre lo ha sabido. No lucha contra la fe, sino que la imita. No destruye el Edén, sino que lo recrea a su manera. Y esta es la aterradora belleza de ese espíritu ancestral. Conoce las escrituras, conoce la profecía, sabe cómo repetir el lenguaje sagrado mientras siembra veneno bajo cada palabra. Su objetivo no es el caos, es la imitación. No una rebelión en abierto desafío, sino una rebelión disfrazada de libertad divina. Ese era su plan con Eva, y esa sigue siendo su estrategia ahora. Porque el espíritu que entró en la serpiente nunca buscó el fruto, sino el trono de Dios, y sigue buscándolo. A través de cada falso maestro, cada evangelio seductor, cada profecía distorsionada susurra el mismo deseo: serán como dioses. Y quienes escuchen como Eva no verán venir la maldición hasta que el jardín desaparezca de nuevo. En el último libro de las Escrituras, la serpiente regresa, ya no arrastrándose, sino coronada. El Apocalipsis la llama el dragón, la serpiente antigua. Pero esta vez no viene sola. Trae consigo un sistema, un falso profeta, una bestia y, en segundo plano,
El mismo espíritu que una vez se movió por el Edén, ahora se mueve por naciones, iglesias y reyes. Ya no busca un solo árbol, sino toda la viña. Y sin embargo, la iglesia duerme. Muchos esperan al anticristo, pero ignoran el antiguo susurro que ya se escucha en sus púlpitos. Temen la marca, pero toleran la doctrina de la serpiente, enseñanzas que adulan, que fortalecen el orgullo y que silencian el arrepentimiento. El enemigo más peligroso no es el que está fuera de la puerta, sino el que ya habla desde dentro. Por eso importa la identidad de la serpiente, porque si seguimos llamándola Satanás, nos perdemos la profundidad con la que se mueve en todo lo demás. No se trataba solo de la caída de un ángel, se trataba de un espíritu que nunca fue abatido, solo oculto. Se escabulló a través del Edén, se escabulló a través del tiempo y ahora espera, no para volver a hablar, sino para ser bienvenido. Y así será. En muchos lugares ya lo ha sido, no con un silbido, sino con aplausos, no con cuernos, sino con túnicas. Y solo quienes recuerdan el Edén, quienes recuerdan cómo empezó todo, reconocerán que la guerra no fue contra la carne, sino contra un espíritu demasiado antiguo para ser nombrado. Hay espíritus tan antiguos que nunca se pronunciaron sus nombres, tan antiguos que su presencia se siente, no se ve. El que entró en la serpiente está entre ellos, no porque Dios no pudiera destruirlo, sino porque su propósito fue permitido. Fue un catalizador, un revelador, una voz que trajo opciones. No todas las pruebas vienen del enemigo. A algunos se les permite separar lo que es verdad de lo que solo suena a verdad. Eva no cayó en una mentira, cayó en una verdad distorsionada, la que aún circula en las iglesias hoy. La que cita las escrituras sin orden, la que proclama promesas sin obediencia, la que ofrece gloria sin la cruz. Y al igual que entonces, ese mismo espíritu espera pacientemente a que alguien crea haber encontrado algo nuevo, cuando en realidad es el engaño más antiguo de todos. Pero Dios no calla. El espíritu aún habla más fuerte que el susurro. Y quienes lo buscan con humildad no serán engañados, porque cuando caminas en la verdad, la falsedad empieza a apestar. La voz de la serpiente aún puede resonar, pero no puede entrar en un corazón sellado por el Espíritu del Dios vivo. Y esa es la victoria. No en nombrar a la serpiente, no en seguir sus movimientos, sino en estar junto a aquel que le aplastó la cabeza, no solo la de Satanás, sino la voz ancestral que se atrevió a hablar en el Edén. La voz que tentó a Eva no hablará en la Nueva Jerusalén, porque al final de todo, la serpiente no volverá a ser escuchada. La descendencia de la mujer aplastó su voz, no solo una vez, sino eternamente. En el nuevo Edén no habrá árboles que proteger. No habrá susurros en las hojas, no habrá preguntas sobre lo que Dios realmente dijo. Solo la presencia del Cordero y de quienes en cambio escucharon su voz. Por eso debemos permanecer despiertos, no con miedo, sino alerta, porque la mayor arma de la serpiente nunca fue la violencia, fue la sugestión. Su objetivo nunca fue destruir al instante, sino dividir lentamente, sembrar la duda, cambiar la perspectiva. Y en el momento en que intercambiamos la verdad de Dios por nuestra comodidad, invitamos a esa voz a volver. Pero ahora han escuchado la otra versión, la que no se predica en sermones suaves, la que se esconde tras capas de tradición. El espíritu que entró en la serpiente nunca se limitó al Edén. Fue una sombra de lo que aún se mueve hoy. Y solo quienes caminan con discernimiento reconocerán cuando vuelva a hablar, incluso en lugares familiares. Así que aférrate a la verdad, aférrate a la palabra y recuerda, no todo espíritu que habla de Dios proviene de Dios. Algunos tienen motivos antiguos, otros llevan una luz como una máscara,
pero el Espíritu de Dios trae paz, humildad y obediencia, y así es como notarás la diferencia. Si este mensaje te abrió los ojos a algo que nunca antes habías escuchado, no dejes que se detenga contigo. Alguien que conoces podría seguir escuchando la voz equivocada, la misma voz que habló en el Edén y que aún susurra hoy. Comparte este video con quienes anhelan la verdad, aunque les cueste consuelo. Y cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos ver hasta dónde llega esta luz y cuántos corazones están despertando a lo que estaba oculto a simple vista. La serpiente habló una vez, pero ahora es hora de que la verdad hable más fuerte. Y tu voz, tu comentario, tu aporte puede ser lo que ayude a que alguien más finalmente la escuche.